¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva edición de Jerez al Día, que además coincide con una nueva semana. Hoy, lunes 6 de febrero, estos son los contenidos para comenzar esta jornada. En principio vamos a hablarles de AFEMEN, que es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave de la provincia, que han trasladado a la delegada de Salud, Eva Pajares, responsable territorial de la Consejería de Salud, precisamente las necesidades en materia de salud mental. Hoy estarán con nosotros representantes de AFEMEN para contarnos qué necesitan y qué es hoy por hoy imprescindible para AFEMEN. Y hoy vamos a hablarles de un proyecto educativo. Hombres en Cambio retoma su actividad en este año 2023. Y lo hace con la formación para el fomento de nuevas masculinidades, así lo definen ellos, y la prevención de la violencia machista. Los programas formativos están dirigidos especialmente a estudiantes y profesionales del ámbito social, educativo y sanitario. Financiados por la Junta de Andalucía con el apoyo de la UCA, los cursos tendrán tanto formato online como presencial. Bueno, seguro que todos ustedes conocen o han oído hablar alguna vez del Camino de Santiago. Es algo histórico, ¿no? Pues atentos, porque en Andalucía nace algo parecido, pero la peregrinación es hacia el Rocío. Y es que nace Destino Rocío, el Camino de Santiago andaluz, así se le denomina. El proyecto pretende crear un nuevo turismo interior a través de 8 rutas que conectan las 8 provincias andaluzas con la aldea del Rocío. Serían, para que ustedes se hagan una idea, la ruta Nazarí, la ruta del Olivar, la ruta de Sierra Morena, la del Valle de los Pedroches, la de Aguardiente, la ruta de la Plata, la del Jamón y el Fandango, esta tiene buena pinta, y la ruta de Gibraltar. Y vamos a hablarles también hoy de una lección deportiva y de civismo. ¿Cómo se pueden unir ambas cuestiones? Pues esa lección deportiva y de civismo es lo que han recibido y han dado los alumnos de primero de bachillerato del IES Fernando Sabater en una de las clases enmarcadas en el programa de educación física. Y es que el pasado jueves estos alumnos, junto a profesores del Departamento de Educación Física del Instituto, desarrollaron una actividad de senderismo y plogging que se llama. Es una práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos por el carril de la Canaleja y por el Parque de las Aguilillas. Y como es habitual, cada lunes daremos un repaso a la agenda cultural del Ateneo de Jerez. El Ateneo, que además tiene un montón de actividades durante toda esta semana. Por ejemplo, una exposición de fotografías. Estaremos pendientes de la exposición fotográfica Colectivo CF20, exposición de literatura con la obra de Wisława Szymborska. En fin, me van a permitir que el apellido no lo diga bien y en todo caso seguro que tampoco lo voy a pronunciar correctamente hasta que llegue María Gutiérrez del Ateneo. También una mesa para hablar de eso, de John Ford. Hablemos de John Ford, el que dicen el mayor de los cineastas, con permiso de otros grandes como Steven Spielberg. También hablaremos de un ciclo, un paseo por la comedia a través de los diferentes países, con la proyección de la película La Cena de los Idiotas, de Francis Weber, una película francesa que es estupenda. Desde luego la peli es como para no perdérsela, y espero que no se pierdan esta edición de Jerez al Día, que ya arrancamos con reivindicación. Está bien eso de pedir cosas que son legítimas, que son oportunas y que son totalmente necesarias. Les presento a las dos personas que hoy nos acompañan en el plató de Jerez al Día. De un lado, Macu Castrillón. Macu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Y Blas García, ¿qué tal, Blas? Hola, muy buenos días. Los dos vienen en representación de AFEMEN. ¿Qué os parece, Macu, Blas, si antes que nada decimos qué es AFEMEN? ¿Vale? AFEMEN técnicamente es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave de la provincia.
Y aquí estáis un poco para seguir haciéndoos visibles y seguir reclamando lo que os hace falta, que no son pocas cosas. A ver, como diría aquel, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues yo, con permiso de mi compañera Macu, un poco para recordarle a todas las personas que nos están viendo qué es lo que es la asociación. Aunque ya muchísima gente nos conoce, somos una asociación que nacimos hace ya 32 años y fundamentalmente ante las dificultades y las carencias de recursos que existían entonces, hace 32 años, muchísimos más que ahora, evidentemente, y siguen existiendo ahora, pues nos unimos, un grupo de familias, un grupo de personas usuarias, para fundamentalmente defender los derechos de las personas con trastorno mental grave, de aquí de Jerez de la Frontera, donde tenemos la sede central para toda la provincia de Cádiz, pero funcionamos en otras 12 localidades más. Y fundamentalmente pues lo que hacemos es, por un lado, representar al movimiento asociativo de personas con problemas graves de salud mental y de su familia ante la administración, ante los políticos, para demandar que se pongan los recursos necesarios para la atención adecuada de estas personas y de sus familias, y por otro lado también pues no nos quedamos solo digamos en la queja y en la reivindicación, sino que también nos ponemos manos a la obra y llevamos ya muchísimos años, 3 décadas ya, desarrollando talleres y actividades fundamentalmente en el ámbito ocupacional, formativo, de hábitos de vida saludable, deportivos, y también trabajamos con la familia, con grupos de autoayuda y con escuelas de familia. Quiero preguntarte, Macu, ¿quién necesita más apoyo dentro de la asociación? ¿Quién? Me refiero, ¿al propio enfermo o a los familiares que le acompañan? Creo que va al unísono los dos. ¿Sí? No puedes ayudar al enfermo si no ayudas a la familia. Y la familia no puede ayudar al enfermo si no lo tiene claro. ¿Sí? Porque esta enfermedad pienso que es de las más perdidas, las más olvidadas y la más difícil de conectar con ella, puesto que al niño no le duele nada, a tu hijo no le duele nada, ni a tu hija. Es como si fuera un bebé. Averiguar qué tiene, qué le pasa, qué está pasando por esa cabeza. Son muchos problemas los que tiene el enfermo, pero la familia, madre de mi vida, la familia es la única que puede ayudar, y nosotros especialmente, esa es la parte en la que yo más trabajo o me dedico, es al recibimiento de la familia, a esa familia que llega a FEMEN, no sabe cómo ha llegado, porque casi cada día somos más conocidos, pero aún hay muchas familias que no nos conocen. Bueno, pues esa llegada, cómo cambiamos los familiares, cómo nos dan esas herramientas para poder ayudar a nuestros hijos o nuestras hijas. A ver, tenemos entendido, o se tiene entendido en la sociedad, que una persona con un trastorno mental grave es derivado a un psiquiátrico. ¿Existen los psiquiátricos como tal o ya desaparecieron? Bueno, afortunadamente ya desaparecieron, al menos en España y en gran parte de la Unión Europea. Quedan algunos residuos en otros países donde no se respetan los derechos humanos, porque precisamente una de las cosas que ocurría en esos llamados psiquiátricos era que la conculcación de los derechos humanos de las personas, que lo que necesitan es medios y recursos para recuperarse. Todo eso forma parte de los estereotipos, de los mitos, de los prejuicios que rodean siempre la enfermedad mental, ¿no? Sí, pero es que se sigue pensando que hay psiquiátricos cuando, en efecto, esas instituciones ya forman parte del pasado por ese razonamiento que nos estás dando, ¿no, Flash? Sí, de hecho, algunas personas que desconocen la realidad de las personas con trastorno mental grave, que viene de siglos y siglos de marginación, de exclusión social y de un halo de misterio y un estigma que les rodea, hace que haya ideas erróneas sobre este asunto. Hay que decir que cuando una persona tiene un trastorno mental grave, que nos puede ocurrir a cualquiera, eso para empezar es una enfermedad como cualquier otra que le puede ocurrir a cualquier persona. Hay una vulnerabilidad previa a nivel genético y luego, si se dan las circunstancias posteriores, que son las que actúan como desencadenante para que aparezca la patología, pues se va a desarrollar. Y lo que necesitan estas personas es tratamiento, al igual que una persona
que tiene otro tipo de enfermedades, que le da un infarto o que le da cualquier otro problema, un ictus, necesita un tratamiento. Y ese tratamiento en salud mental lo que ocurre es que hay una parte básica, una parte fundamental que la provee el psiquiatra, que es el tratamiento farmacológico, la medicación. Pero tan importante como esto es lo que es la psicoterapia, lo que es la actividad ocupacional, lo que es el apoyo a la familia, lo que es el apoyo no solo de la familia, como bien explicaba mi compañera Macu antes, sino también de toda la tribu, de toda la sociedad, porque evidentemente una persona, para poder recuperarse, para poder retomar el proyecto de vida después de haber aparecido este tipo de enfermedades, pues necesita un apoyo a nivel social, a nivel jurídico, a nivel educativo y bueno, y en primera instancia desde los propios vecinos y vecinas que conviven con estas personas, ¿no? Sin duda alguna. A ver, nos habéis remitido una nota de prensa, es que realmente me cuesta dificultad porque es tanto lo que viene en los 3 folios de vuestra reclamación, a ver, de lo que necesitáis en definitiva, porque habéis tenido una reunión con Eva Pajares, que es la responsable territorial de la Consejería de Salud, y le habéis dicho, a ver, Eva, necesitamos todo esto, y claro, yo tengo aquí todo lo que necesitáis, pero es que no sé por dónde empezar. Lo más importante, Macu, que me estás mirando ahí con carita como diciendo, ¿cómo le explico yo al muchacho todo lo que necesitamos? Pues mira, estuvimos con ella, fue muy agradable la reunión, estuvimos casi 2 horas o algo así en Cádiz, y nos recibieron y nos atendieron con muchísimo cariño, con muchísimas ganas de informarse. ¿Y qué necesitamos? Pues mira, nosotros tenemos muchísimos cursos o dedicación casi todos los días dentro de AFEMEN, no solo de Jerez, sino de toda la provincia. Y pues que necesitamos pagar unos monitores, porque en el momento que no hay monitor, el usuario no está atendido. A lo mejor está atendido 1 hora, 2 horas, pero son muchos días a la semana, ¿sí? Necesitamos pues que las subvenciones lleguen, que gracias a ellas vivimos, ¿no? Podemos abrir las puertas todos los días. Pues no sabéis la felicidad del enfermo. Ellos viven allí como familia, ¿sí? Ellos son una familia, ellos están a gustísimo dentro de esas paredes, de ese AFEMEN, donde tienen deporte, cocina, pintura, los jueves por la tarde tienen un psicólogo. Es vivirlo, de verdad. Lo primero, la escasez de psiquiatras y de psicólogos. Claro, en general la salud parece sí, que está adoleciendo de profesionales de la medicina, ¿no? Pero claro, en concreto a vosotros en AFEMEN, ¿cómo os afecta? Claro, es que aquí hay que tener en cuenta que aparte de las carencias que existan a nivel general en el sistema sanitario, el recorrido de mejora que pueda tener nuestro sistema sanitario, en salud mental en concreto el problema es que llevamos muchísimos años de retraso, llevamos décadas y décadas de retraso. Y entonces eso hace que los recursos que se necesitan para atender a estas personas pues son insuficientes. Como bien ha dicho Macu, nosotros percibimos de la delegada provincial de salud una sensibilidad, una atención. De hecho, ellas han estado visitando todas las unidades de salud mental de toda la provincia de Cádiz para recabar de primera mano cuáles son esas necesidades. Nos dijeron que habían comprobado que había profesionales muy comprometidos, muy vocacionales, pero que al mismo tiempo evidentemente necesitan recursos. Y como tú hacías alusión, en salud mental el tratamiento tenía 2 vertientes, uno que es la medicación y otro, tan importante o más quizás, que es la atención personal. Es decir, en salud mental sobre todo la psicoterapia, el apoyo personal, las actividades ocupacionales las desarrollan personas, las desarrollan profesionales. ¿Y eso qué es lo que hace? Que se necesiten ese tipo de recursos, a diferencia de otras patologías en salud que necesitan grandes máquinas que valen millones de euros. En nuestro caso lo que se necesita es personas comprometidas, vocacionales y preparadas para atender a estas personas. ¿Qué ocurre? Que fundamentalmente la salud mental hay 2 profesiones emblemáticas que son el psiquiatra y el psicólogo. Y resulta que en España en general estamos por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a la ratio
en proporción a los habitantes con respecto a esa media, y en Andalucía en particular estamos por debajo todavía de la media incluso de España. Por lo tanto, esa sería una primera reivindicación clara, evidentemente, que hace falta más profesionales para atender a salud mental. Sin embargo, en contrapartida a ese dato importantísimo, resulta que España está en el primer puesto a nivel mundial en cuanto a ratio en lo relativo al consumo de psicofármacos, es decir, en lo relativo al consumo de ansiolíticos, de inductores del sueño, de antidepresivos, etcétera, etcétera. Lo que deja a las claras una evidente relación entre un elemento, entre un factor y el otro factor. Lo que no se puede dar en atención personal, en terapias y en apoyo personalizado, se intenta paliar con medicación. Eso es un elemento contundente. Luego, en un segundo nivel, estarían las necesidades de recursos también que existen en cuanto, por ejemplo, hay personas con problemas graves de salud mental que además de eso tienen una situación familiar, tienen una situación económica, tienen una situación social en la que no tienen medios económicos y no tienen vivienda, ni tienen familia que los atienda. Eso necesitan unas plazas residenciales que el número de plazas que existe ahora mismo es totalmente insuficiente y hay una lista de espera para poder acceder a estas plazas. ¿De cuánto tiempo? Para que nos hagamos una idea, Blas. Es que es muy variable, pero estamos hablando en algunos casos de años, de lista de espera para entrar en plazas, pero esas personas residenciales. Esas personas no pueden esperar años. ¿Cómo se cubre? Se cubren porque tenemos la enorme suerte de que hay personas que suplen la carencia de recursos con mucha voluntad, con mucho trabajo y con mucho compromiso, y entonces asociaciones que se dedican a dar respuesta a las personas que no tienen este tipo de medios, pues dan una respuesta parcial, una respuesta temporal, unido a los profesionales de salud mental, que en algunos casos puntuales también resulta que estas personas pues están más tiempo de lo debido, por ejemplo, en una comunidad terapéutica, que es un recurso sanitario que no está previsto como recurso residencial, y se va paliando, esas situaciones se van paliando con la voluntad y la profesionalidad de estas personas. Evidentemente, es un número que en términos porcentuales es un número, no es excesivamente grande, pero sí incide en estas personas que necesitan. De hecho, en muchas ocasiones hay casos en los que estas personas pues se ven abocadas a vivir en la calle, ¿no? Es decir, la mitad de las personas de los que venimos a llamar sin techo tienen problemas graves de salud mental, ¿no? Es decir, hay una serie de carencias. La atención, por ejemplo, en los centros penitenciarios también deja mucho que desear, porque se necesita una persona que ha cometido un delito y tiene un trastorno mental grave, para empezar, que no es el sitio más adecuado para cumplir su condena, ¿no? Pero una vez que ha ocurrido eso, también por falta de recursos y de formación en fiscalía, en justicia, en los cuerpos de seguridad, que también hace falta mucha formación en este tema, una vez que ha ocurrido eso, el chico o la chica que está cumpliendo condena en un centro penitenciario no está allí privado de un servicio sanitario, no está privado de su salud, está privado de libertad. Y entonces hace falta un mayor esfuerzo, un entendimiento entre instituciones penitenciarias, en este caso el SAS, para poder dar respuesta a las personas que tienen trastorno mental grave y cumplen condena. Ya hay brotes verdes, y lo hemos observado, lo decía antes Macu, hay sus brotes verdes porque ya hay un grupo de trabajo que se ha creado en donde participa la Fundación Faisen de la Junta de Andalucía, participa el propio SAS, participan profesionales de distintos ámbitos de la administración pública para poder dar una respuesta a estas personas que cumplen estas condenas. Es decir, estamos viendo interés, estamos viendo sensibilidad y empatía por parte de la administración, pero evidentemente, como decíamos al principio, como el atraso viene de décadas, pues hace falta un empuje un poco mayor. Porque la finalidad, Macu, para que yo entienda la situación, ¿la finalidad cuál es? ¿La curación del enfermo mental o su inclusión social? Porque no estamos hablando de algo que se pueda recuperar como una gripe, evidentemente, ¿no? El trastorno mental grave es algo crónico y posiblemente de por vida, lo que se tiene que asumir para su inclusión social, ¿no? Es muy difícil la inclusión social, pero... ¿Existe la cura? La pregunta sería... No creo.
Sí, ojalá, ¿no? Lo veis día a día en Claro, ¿no? la cura Sí, la mejoría. ¿Tenéis pacientes que han llegado y al cabo de los años Vamos a ver, son personas, entre comillas, sin ningún tipo de patología? Vamos a ver, es que hay que diferenciar, cuando hablamos de trastorno mental grave, estamos hablando de personas que como consecuencia de tener una patología mental ven limitadas de manera considerable sus capacidades, sus habilidades y sus posibilidades de desarrollar una vida plena a nivel profesional, a nivel de trabajo, a nivel social. Pero evidentemente los problemas de salud mental afectan a una de cada 4 personas a lo largo de su vida. Eso ha quedado en evidencia a raíz del confinamiento por la pandemia, en donde todos los días en los medios de comunicación hemos estado viendo noticias de este tipo, donde se han incrementado exponencialmente problemas como por ejemplo los intentos de suicidio, donde se han incrementado los intentos autolíticos, de lesiones, de autolesiones, donde se han incrementado los trastornos de la conducta alimentaria y sobre todo, lo que es más grave, en la población infantil y juvenil. Los problemas de salud mental es un problema de un calado enorme, en el que tradicionalmente, pues por lo que hemos hablado, por el tema del estigma, por los prejuicios, por otro tipo de prioridades que entre comillas venden más a nivel político, y siempre ha estado ahí relegado y abandonado en el vagón de cola de los servicios sanitarios. Entonces, en ese escenario en el que estamos hablando de que en España a lo largo de su vida prácticamente 3-4 millones de personas van a tener una depresión, en el que estamos hablando de que en España a lo largo de su vida prácticamente unas 4 millones de personas van a tener un trastorno de ansiedad, de otros tantos miles y miles de personas con otro tipo de trastornos, por ejemplo de personalidad, de trastornos de la conducta alimentaria, donde estamos hablando en que en la última estadística de suicidios fueron 4.000 suicidios en España. Estamos hablando de que la salud mental es algo que debería de estar siempre, no solo en primera línea de los medios de comunicación, sino en la primera línea de las agendas de los políticos para dar una solución, para dar una respuesta más potente, más contundente. Y volvemos a decir, hemos notado brotes verdes en este sentido, con la incorporación de nuevos profesionales para atender precisamente la prevención del suicidio, para atender los ETI, que se llaman los equipos de tratamiento intensivo en la comunidad, para atender la coordinación entre atención primaria y los servicios de salud mental. Hemos visto también esos brotes verdes en el ámbito del centro penitenciario, con esa creación de ese grupo de trabajo. En fin, están habiendo avances, pero son insuficientes dadas las grandes necesidades que hay. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas, a diferencia de una persona que tiene un problema, por ejemplo, a nosotros nos hace una gran ayuda personajes famosos, reconocidos, sobre todo si son como Edurne Pasaban, por ejemplo, que ha reconocido que tuvo 2 intentos de suicidio y que ha pasado por una depresión. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo. ¿Por qué? Porque el ciudadano o la ciudadana ve que una mujer con esa fortaleza física y con esa fortaleza mental que hace falta para haber sido la primera mujer en el mundo de haber escalado los 14.800, pues resulta que esa mujer también puede tener una depresión. Mire usted, qué sorpresa, el cerebro puede enfermar, incluso en personas muy potentes, muy válidas. Hay escritores, hay artistas, hay actores de cine que padecen problemas de salud mental en distintos niveles, y hay una serie de personas que aproximadamente suponen entre el 1 y el 2% de la población, que ese nivel de gravedad es más alto y requieren apoyos continuados desde todos los puntos de vista, requieren medicación, requieren actividad ocupacional, y eso hace que este grupo de personas en concreto, los trastornos mentales graves, que en la mayoría de los casos van a ser crónicos, aunque hay algunos casos puntuales que pueden remitir, pues requieran esos apoyos continuados por parte de la administración pública y también por parte de la sociedad. Otra manera de verlos, otra manera de acercarse a ellos, eliminando esos miedos, esos estereotipos y esos prejuicios. Macu, qué bien se explica Blas. ¿Verdad que sí? Pero yo estoy aquí con vosotros disfrutando de esta conversación, pero al mismo tiempo, y ante tu alocución, es que yo me planteo, me hago una pregunta. ¿Por qué los medios de comunicación no hablan de los suicidios? ¿Perdona? ¿Por qué los medios de comunicación no hablamos de esa lacra que son los suicidios? Porque somos muy feos. Un momento, no, muy feos no. Un momento, nos encontramos en la situación de que los medios no hablamos, entre otras cosas, de las personas que se suicidan, porque podría crear un efecto llamada.
Si no hablamos los medios de comunicación, sin embargo, si nos hacemos eco de otro tipo de lacras sociales, que aquí no voy a entrar en el debate, de por qué política o no políticamente interesa de que se hablen de algunas cuestiones y de otras no. Pero el caso es que aquí, y has sacado tú el tema, Blas, no hablamos. Sin embargo, paradójicamente tú estás diciendo, Edurne Pasaban, ejemplo claro de lo que una mujer o una deportista a nivel público, de que representa unos valores de fortaleza, de vitalidad y de logros, ella también ha tenido esa tentación de suicidarse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Macu? ¿Cómo lo hacemos, Blas? ¿Dejamos de hablar o ponemos en evidencia ejemplos que puedan ser gratificantes para personas que mentalmente están débiles o que están pasando por un proceso depresivo? ¿Cómo lo hacemos? Yo no lo sé. Macu, la primera reacción que ha tenido, que ha dicho, es que somos muy feos, ¿no? Sí. En sentido metafórico, ¿no? No, esa no es la razón. Pero Macu, esa no es la razón. No, digo, pertenecemos a la parte oscura de la vida, sí, llevamos muchos años escondidos. Pero ¿quién no ha pasado una depresión? ¿O quién no ha pasado un bache gordo? Pero hoy llamamos depresión. Hoy llamamos depresión, eso yo era pequeña. Sin ningún estigma, sin ningún tabú, ¿no? Pero eso no existía. Sí, eso no existía. Además, tú di que estás en depresión, estás depresiva y olvídate de amistad y olvídate de todo, sí, allá tú. Pero con el tema de suicidio, que lo vivimos todos los días, sí hemos oído que no sabemos por qué los medios de comunicación se callan. No lo sé, si es porque cundirá el ejemplo, no tengo ni idea. La razón más importante es para evitar lo que llaman el efecto llamada. Claro, llamada. Ahí, bueno, es que yo no me lo creo. Ahí la cuestión es cómo se trata la información, ¿vale? Es verdad que en la década de los 60 y de los 70 se produjo cierto efecto llamada por la manera en la que algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, hacían público el suicidio de determinadas personas, sobre todo si eran personajes famosos, y en algunos casos algunos ciudadanos o ciudadanas se identificaban con ellos y veían que esa podía ser la única salida. Hay que entender que cuando una persona decide quitarse la vida, no es que quiera dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Eso, para empezar, hay que tener claro eso, ¿no? Y que evidentemente en una gran mayoría de los casos se produce, entre un 80 y un 90% de los casos, se produce un bloqueo mental, se produce un sufrimiento tal que hace que la persona no vea otra salida. Pero efectivamente nosotros desde aquí tenemos que aprovechar que estamos hablando de este tema para transmitir a las personas que sí que hay salida, que no es una solución. No se trata de buscar una solución definitiva para un problema temporal, porque el suicidio, el quitarse la vida, es algo definitivo, ya no tiene vuelta atrás. Sin embargo, el problema concreto, la situación concreta, la enfermedad concreta que tenga esa persona en ese momento, sí es algo temporal. Y hay salida, con apoyo de la familia, con apoyo de los amigos, con apoyo de los profesionales de salud mental, con los psicólogos, con los psiquiatras, con los trabajadores sociales. Hay salida. El problema en los medios de comunicación, que ya está cambiando, que ya de hecho está cambiando, es verdad que incluso en la carrera de periodismo se hablaba de que no había que hablar del suicidio, sin embargo ahora lo que se ha comprobado es que sí, que hay que hablar, pero ojo, ¿cómo? Se trata de no dar información sensacionalista, se trata de no dar muchos detalles de cómo ha llevado a cabo ese quitarse la vida a esa persona, se trata de no, en cierto modo, no mitificar ese suicidio de esa persona. Y por otro lado, por contra, primero, trasladar que sí, que hay salida a ese problema que tenga esa persona temporal, incluso sea económico, o sea del tipo que sea, que le ha provocado esa decisión, ¿no? Y luego trasladar que hay dónde puede acudir la persona, ¿no? A dónde puede acudir la persona cuando se encuentra de esta manera. Yo creo que esa persona necesita hablar, necesita exteriorizar, porque muchas veces el silencio en el tema del suicidio, cuando hay idea suicida, el silencio es cómplice de que al final se lleve a la práctica esa idea. Y por tanto, favorecer que se hable con total naturalidad de estas ideas que tiene esa persona va a facilitar una descarga enorme de ese sufrimiento y va a facilitar que se le busquen otro tipo de salida.
Sabéis que hemos abierto otra vertiente más allá de AFEMEN, que sería muy interesante debatir, Buah. pero si en televisión no hablamos de suicidios, sí que hablamos de tiempo y de la limitación. Macu, sé que te quedas con un montón de ganas de decir muchas, cosas. muchas. ¿Algo para terminar? Pues primero daros las gracias por esta oportunidad de dar visibilidad a nuestra salud mental. Me has preguntado antes que por qué, que si este enfermo se recupera. Exactamente, porque Sí. puede haber, digo yo, por ejemplo, alguien que llega con un trauma y que es temporal, ¿no? Y que, Bueno, es que me encantaría que lo vivieras porque de verdad es increíble cómo a lo mejor normalmente llega la madre o el padre, no sé por qué siempre llegamos las madres, aunque tenemos padres, pero bueno, llega la madre totalmente destrozada la familia, destrozado todo. Bueno, pues empezamos con nuestras reuniones, tal y cual, y esa madre empieza a coger herramientas, empieza a trabajar, consigue llevar a su hijo femenino. Primero, ha conseguido que se levante, que se duche. Son cosas tan importantes para poder convivir con este enfermo. Y me ha dicho que si se recupera, hombre, de pasar de cama a posición fetal y a llegar a levantarte todos los días, ya tenemos ahí un adelanto muy grande. Luego, que le gusta cualquiera de las oportunidades que tiene FEMEN, viven. Y yo decía, bueno, ¿y será feliz? Pues no te lo creas, pues sí, ellos son felices dentro de esa coraza que ellos forman, ¿no? Ellos pueden ser felices, porque no. Hemos tenido un chico que es que no abría la boca para nada. Y como esos ojos te hablan y te dicen que sí o te dicen que no, oye, allí está con sus amigos, sus compañeros. Tenemos un usuario que sale con ellos sábados o domingos, van al cine, bueno, eso es lo que he dicho antes, van formando una familia. Igual la familia del enfermo va formando otra familia dentro de AFEMEN. Animo a todos a que nos conozcan, tengan enfermedad, no tengan enfermedad mental. Estamos en la calle California, cerquita detrás del Centro de Salud del Polígono San Benito, y encantada de recibir a todos Jerez. Y a mí me ha encantado que deis visibilidad a FEMEN y sobre todo esa labor tan importante que hacéis. Blas, Macu, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y os espero pronto, muy pronto, porque creo que, en fin, yo es que me parece que solo hemos hurgado un poco, sí. Que solo nos hemos quedado con la puntita del iceberg. Todo lo que hay por debajo y de esa labor maravillosa que hacéis, aún hay que darla. Os necesitamos. Sin duda alguna, ¿no? Os necesitamos, sí. Nosotros a vosotros. Y vosotros también. Y vosotros con esa labor que hacéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, seguro, creo que me han visto hacer este gesto que se llama en televisión, vámonos a publicidad, y enseguida estamos aquí con más contenidos en Jerez al Día.